La Antártida a menudo es llamada la última frontera de la Tierra, un desierto congelado donde las temperaturas se desploman a 80 grados bajo cero y el silencio se extiende por 5 millones de millas cuadradas de hielo. Durante años, satélites y exploradores han detectado patrones extraños bajo ese blanco interminable, señales de algo que ninguna geología ordinaria puede explicar. Cuando un equipo de científicos chinos se aventuró más profundo que nunca, sus instrumentos registraron lecturas imposibles, ecos metálicos, pulsos magnéticos y rastros de material biológico desconocido suspendido en el hielo. Lo que encontraron sacudió su misión hasta la médula y planteó una pregunta inquietante. ¿Qué duerme bajo el velo congelado de la Antártida? Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos científicos más impactantes y los misterios que desafían todo lo que sabemos sobre nuestro planeta. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos bajo el hielo de la Tierra, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. La Antártida es una tierra de extremos, encerrada bajo una manta de hielo de más de 2 millas de espesor, donde las condiciones parecen absolutamente hostiles para la vida o la presencia humana. Sin embargo, bajo este vasto desierto congelado, los científicos han detectado algo que desafía una explicación fácil. Señales de radar repetidas y fluctuaciones magnéticas que no encajan en patrones naturales conocidos. Estos ecos misteriosos surgieron de las profundidades bajo el hielo, insinuando una estructura o fenómeno diferente de cualquier formación geológica normal. Los instrumentos registraron repetidamente reflexiones de radar suaves y curvas, que parecían como si rebotaran en una superficie metálica en lugar de roca irregular. Lo que desconcertó aún más a los investigadores fueron picos repentinos en las lecturas magnéticas cada vez que los pulsos de radar se dirigían a las mismas coordenadas. Estos aumentos magnéticos fueron lo suficientemente severos como para interferir con equipos sensibles, causando apagones breves de instrumentos científicos y sistemas de comunicación. Las perturbaciones siempre estaban vinculadas a esta anomalía en particular, una fuente de señal enterrada bajo kilómetros de hielo. Con cada escaneo, la forma permanecía consistente. Un domo casi perfecto que abarcaba cerca del tamaño de un estadio de fútbol. Esto no fue un accidente o un error de datos. Algo activo estaba oculto bajo la corteza congelada de la Antártida. Las teorías iniciales variaron ampliamente, desde un meteorito antiguo encerrado en hielo hasta una caverna llena de depósitos minerales inusuales, pero ninguna explicó completamente la simetría perfecta o la poderosa interferencia magnética. La anomalía emitía repetidamente señales en pulsos constantes, rítmicos y deliberados, a diferencia de cualquier cosa vista en formaciones naturales. Algunos ingenieros sugirieron que la estructura reflejaba haces de radar, como si estuviera diseñada para hacerlo, provocando debates internos sobre si podría ser artificial. Esto planteó preguntas que muchos científicos encontraron inquietantes. ¿Podría la Antártida estar ocultando un secreto mucho más allá de la ciencia ordinaria? La preocupación del equipo creció a medida que estas manifestaciones parecían desafiar la permanencia congelada del continente. El lecho rocoso y la capa de hielo de la Antártida típicamente muestran firmas magnéticas estables, por lo que cualquier cosa que cause fluctuaciones agudas sugería una fuente desconocida de poder o energía bajo el hielo. Tal actividad no tenía precedentes, especialmente en un lugar tan remoto y prohibido. Para los científicos en tierra, la anomalía no era solo una curiosidad científica, era un fenómeno que desafiaba su comprensión de la geología y la historia natural de la Tierra. A pesar de los repetidos intentos de descartar estas lecturas como errores de equipo o interferencia natural del hielo cambiante o rocas volcánicas, la anomalía persistió con una consistencia que exigía atención. El equipo de investigación chino documentó cada extraña reflexión y pico magnético, pero permaneció cauteloso, no dispuesto a sacar conclusiones sin más evidencia. Sin embargo, el creciente volumen de datos sugería un descubrimiento que podría tener profundas implicaciones para cómo entendemos la Antártida y posiblemente la Tierra misma. Agravando el misterio estaba el aislamiento de la señal a una región específica llamada anomalía G1, ubicada en las montañas subglaciales de Gambutsev, un área tan remota y oculta que permaneció en gran medida inexplorada hasta estas investigaciones. Esta cordillera fue detectada por primera vez hace décadas por radar,
Sin embargo, nadie había podido mapear o comprender completamente lo que acechaba debajo. Ahora, cuando esta anomalía emergió claramente en los instrumentos de los científicos, se volvió imposible de ignorar. Mientras la expedición se preparaba para una investigación más profunda, la atmósfera se volvió tensa. Los apagones de comunicaciones y las fallas repentinas de equipos ocurrían cada vez que el radar se enfocaba en la anomalía, aumentando la inquietud. Algunos miembros del equipo hablaban en voz baja entre ellos, expresando temores nunca declarados abiertamente. ¿Qué pasa si esto no era solo una rareza geológica, sino algo activo y potencialmente peligroso? Lo desconocido que habían descubierto parecía poseer una presencia en lugar de ser un mero objeto. El descubrimiento inicial insinuaba algo vasto y convincente bajo el hielo antártico, algo que desafiaba la realidad, empujando los límites de la ciencia conocida. Mientras que la verdadera naturaleza de esta anomalía permanecía fuera de alcance, las señales llamaban hacia respuestas que cambiarían la forma en que pensamos sobre el continente congelado del planeta. Pero para entender cómo se desarrolló este descubrimiento, es importante mirar atrás a la historia de la exploración humana y la tecnología que finalmente sacó estos secretos a la luz. Con preguntas sin respuesta, colgando en el amargo aire antártico, el misterio de lo que yacía bajo el hielo estaba lejos de resolverse. Las revelaciones más asombrosas aún estaban por venir. Bajo este velo helado, décadas de exploración ya habían comenzado a despegar los secretos más profundos de la Antártida. Durante siglos, la Antártida fue el último punto en blanco en el mapa, un desierto prohibido que desafió el asentamiento y la exploración humanos. Los mapas antiguos incluso llevaban advertencias como «Aquí hay monstruos», simbolizando el miedo y el misterio que rodea al continente. El aislamiento absoluto y la brutalidad del entorno significaban que durante mucho tiempo no existía razón para aventurarse profundamente en este desierto congelado. Los aviones militares lucharon por aterrizar en medio de vientos que alcanzaban las 85 millas por hora, y el sol no se pone durante meses, haciendo que la supervivencia sea difícil para los exploradores. A pesar de estos desafíos, las primeras mediciones de radar y gravedad en la década de 1950 comenzaron a insinuar algo extraordinario. Aunque el equipo era rudimentario y a menudo poco confiable, estos primeros intentos revelaron patrones subsuperficiales extraños inaccesibles para los exploradores anteriores. Los datos detectaron anomalías bajo el hielo, incluidos campos magnéticos irregulares y formaciones subterráneas inusuales que carecían de explicaciones geológicas claras. Estos vistazos levantaron cejas entre los científicos, pero en su mayoría fueron catalogados y olvidados en medio de las tensiones de la Guerra Fría y otras prioridades globales. Fue en la década de 1970 que los avances tecnológicos, impulsados en gran medida por la innovación militar, permitieron a los investigadores mapear el paisaje oculto de la Antártida con mucha mayor precisión. Los sofisticados sistemas de radar penetraron capas de hielo, exponiendo cráteres enterrados y cordilleras que habían sido invisibles para satélites y estudios terrestres. Algunos de estos cráteres abarcaban cientos de kilómetros, apuntando a impactos masivos de asteroides o cometas del pasado profundo de la Tierra. La exploración creó una nueva imagen de la Antártida, mucho más rica y compleja que una capa de hielo sin vida. Uno de esos descubrimientos fue un enorme cráter de aproximadamente 482 kilómetros de diámetro, enterrado 1,5 kilómetros bajo el hielo. La escala era asombrosa, rivalizando con algunos de los cráteres de impacto más grandes conocidos en el planeta. Los investigadores comenzaron a cuestionar qué otros secretos podrían yacer ocultos bajo rayos de hielo más allá del alcance de la observación casual. Pero la Guerra Fría también significó que gran parte de estos datos estaban envueltos en secreto, explorados cautelosamente con un ojo en la competencia internacional. Para fines de la década de 1980, la mayor parte de la superficie de la Antártida permanecía sin mapear, y la causa completa de las extrañas reflexiones de radar y anomalías magnéticas permanecían como rompecabezas sin resolver. El continente era geográficamente enorme y terriblemente remoto, lo que, combinado con tecnología limitada, dejó pistas como un misterio.
Aún así, los datos apuntaban a cordilleras ocultas como las montañas subglaciales de Gambúrtsev y bolsas de interferencia magnética inusual que sugerían que algo se estaba agitando bajo el hielo. El interés internacional en la Antártida creció a medida que quedó claro que sus capas de hielo contenían más que solo agua congelada. Eran archivos del clima de la Tierra, pasado geológico y posiblemente condiciones de épocas mucho antes que los humanos. El control sobre la investigación antártica se vio como una ventaja estratégica con Estados Unidos, Rusia y países europeos estableciendo estaciones de investigación en todo el continente. Sin embargo, incluso a principios de siglo, la imagen bajo el hielo permanecía incompleta. En medio de este telón de fondo de expansión de la exploración e intriga geopolítica, China hizo su entrada en el escenario antártico. En 1980, China se unió al sistema del Tratado Antártico y comenzó a enviar expediciones científicas destinadas a ganar experiencia en investigación polar. Sus esfuerzos iniciales fueron humildes: un barco de carga modificado apresuradamente para condiciones polares, una tripulación con entrenamiento limitado en clima frío, pero estas misiones tempranas sentaron las bases para algo mucho más grande. El rompehielos de China Xuelong se acercó a la estación Gran Muralla del país en la Antártida y comenzó a descargar suministros. El primer punto de apoyo permanente de China vino en forma de la estación Gran Muralla en la isla Rey Jorge, construida en solo 40 días a pesar del clima extremo y las temperaturas bajo cero. Durante las siguientes décadas, China expandió su presencia tierra adentro, colocando estratégicamente nuevas estaciones alrededor del rango Gambúrtsev, señalando un empuje calculado hacia las regiones más misteriosas de la Antártida Oriental. Con cada nueva estación, China mejoró sus capacidades tecnológicas, preparándose para empresas científicas más ambiciosas. La historia de la exploración de la Antártida, llena de secretos de la Guerra Fría y resistencia humana implacable, preparó el escenario para los asombrosos descubrimientos que más tarde surgirían bajo el hielo. Lo que China encontró allí, décadas después de su investigación, desafió todo lo que se conocía anteriormente y abrió un nuevo capítulo en la comprensión de la humanidad de la frontera final del planeta. Las investigaciones cada vez más sofisticadas de investigadores chinos trajeron una urgencia renovada a las preguntas sin resolver sobre lo que acechaba en las sombras bajo el hielo. El viaje de China hacia la investigación antártica comenzó en 1980 cuando se unió formalmente al Sistema Internacional del Tratado Antártico, señalando un compromiso con la exploración científica pacífica. Inicialmente, careciendo de equipo polar especializado, experiencia y barcos rompehielos, China aceptó una invitación para unirse a expediciones australianas para ganar exposición temprana al entorno extremo. Estos esfuerzos cooperativos proporcionaron lecciones valiosas, pero también dejaron en claro que China necesitaba desarrollar capacidades independientes para establecer una presencia permanente en el continente. Para 1984, China lanzó su primera expedición antártica independiente usando un barco de carga convertido apresuradamente. Enfrentando algunas de las condiciones más duras del continente, la tripulación luchó contra temperaturas heladas por debajo de menos 40 grados Celsius y tormentas severas mientras confiaba en tiendas que a menudo se congelaban sólidamente durante la noche. Esta misión puso a prueba su resistencia al límite, pero tuvo éxito en llegar a la isla Rey Jorge, donde se construyó rápidamente la primera estación de China, la estación Gran Muralla. Este puesto de avanzada no fue solo una instalación científica, sino una declaración simbólica de que China podía sobrevivir y operar en uno de los entornos más hostiles del mundo. Tras el éxito de la estación Gran Muralla, China expandió constantemente su red de bases de investigación durante las décadas de 1980 y 1990. La estación Zhongshan se estableció en 1989, dando acceso al interior de la Antártida Oriental. Luego, en la década de 2000, China avanzó más tierra adentro, abriendo la estación Kunlun en 2009 encima del Domo A, una de las ubicaciones más altas y frías del continente. Estaciones adicionales en Taishan y en la Isla Inexpresable completaron una red estratégica diseñada para una investigación climática y geológica integral. Lo que atrajo la atención internacional fue la formación triangular casi perfecta que crearon estas estaciones, posicionadas directamente sobre las montañas subglaciales de Gambúrtsev.
Los analistas especularon que el arreglo fue intencional, con el objetivo de enfocar recursos científicos precisamente donde las anomalías de hielo profundo habían sido previamente detectadas por radar. Esto sugirió que China estaba apuntando a una de las regiones más enigmáticas y menos comprendidas de la Antártida, no simplemente para investigación rutinaria, sino potencialmente para descubrir algo extraordinario escondido bajo el hielo. Las declaraciones oficiales describieron estas bases como centros de monitoreo climático y estudio geológico, pero los observadores extranjeros notaron el valor estratégico de controlar flujos de datos y acceso a un dominio de investigación masivo sin explotar. El hielo del continente contenía registros climáticos antiguos que podrían informar modelos de calentamiento global y cambios ambientales futuros. Dominar esta información proporcionaría tremendas ventajas geopolíticas y científicas en medio de preocupaciones climáticas mundiales. Además, al establecer un fuerte punto de apoyo en la Antártida Oriental, China efectivamente se colocó en competencia directa con las potencias de investigación antártica de larga data, agregando una nueva dinámica a la gobernanza internacional del continente. Este impulso enfatizó la ambición de China no solo de ampliar la comprensión científica, sino también de afirmar influencia dentro de este bien común global. Pero la Antártida fue solo el comienzo de su aventura. El 25 de diciembre, durante un viaje circumpolar cerca de la Antártida, la presencia creciente de China fue marcada por rápidas mejoras tecnológicas, desde barcos rompehielos hasta equipos de radar y perforación de última generación, permitiendo expediciones profundas en áreas previamente inaccesibles. La expedición de la estación Kunlun fue particularmente notable. Tenía como objetivo penetrar hielo de casi 2 millas de espesor y mapear el lecho rocoso debajo con matrices de radar de precisión montadas en vehículos especializados. Tal capacidad representó un salto adelante de generaciones anteriores de exploración polar. Este descubrimiento, desencadenado por instrumentos en la estación Kunlun, desafió cada suposición sobre lo que la Antártida sostenía bajo su caparazón helado e insinuó una realidad mucho más extraña de lo que cualquier expedición anterior había imaginado. El misterio congelado bajo la Antártida ya no era un enigma distante, sino una realidad inmediata e inquietante. En 2018, científicos chinos iniciaron una misión en la estación Kunlun destinada a aventurarse más profundo en el hielo de la Antártida que nunca. Su objetivo era mapear el lecho rocoso debajo de casi 2 millas de hielo usando matrices de radar de largo alcance montadas en vehículos rastreados especializados. Estos pulsos de radar fueron diseñados para revelar la densidad y composición del suelo oculto debajo, con investigadores esperando solo los ecos irregulares típicos de hielo comprimido y terreno rocoso. En cambio, los datos devolvieron una anomalía, un eco suave y claro que se asemejaba a un reflejo de un domo metálico en lugar de roca natural fracturada. Los técnicos inicialmente sospecharon un mal funcionamiento. Recalibraron instrumentos, intercambiaron transmisores y ajustaron frecuencias múltiples veces, escaneando la ubicación exacta repetidamente. Sin embargo, la señal persistió con una consistencia inquietante, apareciendo siempre en el mismo lugar y manteniendo su forma curva perfecta. Esta anomalía cubría un tramo de varios kilómetros de ancho y era diferente de cualquier cosa previamente registrada en la Antártida. La precisión y regularidad del retorno del radar desconcertó a todo el equipo, que comenzó a sospechar que la señal no era una ocurrencia natural aleatoria. A medida que los escaneos continuaron, comenzaron a surgir problemas técnicos inesperados. Los sensores magnéticos cerca de los vehículos de rastreo se dispararon bruscamente. Cada vez que los haces de radar cruzaban las coordenadas de la anomalía, estas fluctuaciones magnéticas estaban más allá de lo que el lecho rocoso antártico podría producir naturalmente. La interferencia comenzó a apagar instrumentos científicos más pequeños, mientras que los monitores de energía en todo el campamento mostraban breves caídas de voltaje. Las comunicaciones con estudios cercanos parpadearon como si alguien o algo estuviera interrumpiendo sus señales. Al principio, las temperaturas frías fueron culpadas de fallas de cableado y mal funcionamiento de energía, pero las inspecciones exhaustivas no revelaron daños mecánicos o eléctricos. Los mal funcionamientos parecían activarse solo cuando el radar se dirigía a esa área específica debajo del hielo.
La tripulación se puso inquieta, preguntándose si la anomalía podría estar produciendo o reflejando una forma desconocida de energía. Para varios miembros del equipo, la posibilidad de que hubieran encontrado algo activo en lugar de inerte era profundamente inquietante. Incapaz de resolver el misterio en el sitio, el equipo de campo envió todos sus datos sin procesar de vuelta a Beijing. En cuestión de días, los científicos de la Academia China de Ciencias y el Instituto de Investigación Polar revisaron las lecturas y acordaron que la anomalía desafiaba las explicaciones convencionales. Designaron la ubicación como anomalía G1, posicionada dentro de la cordillera de montañas subglaciales de Gamburzev. Las mediciones estimaron que el tamaño del objeto era aproximadamente el de un estadio de fútbol y revelaron cavidades internas que sugerían una estructura hueca interna en lugar de una masa sólida. El debate dentro de la comunidad de investigación polar de China se intensificó. Algunos sugirieron que el domo podría ser un caparazón de meteorito preservado bajo hielo, mientras que otros propusieron que era una caverna de minerales congelados. Sin embargo, los ingenieros se centraron en la simetría y suavidad inquietantes de la estructura, argumentando que su reflexión de radar era diferente de cualquier formación natural. Un informe supuestamente declaró que la anomalía refleja como si estuviera diseñada para hacerlo, insinuando la posibilidad de origen artificial. La incertidumbre se cernía sobre lo que realmente estaban enfrentando bajo el hielo. El liderazgo de China respondió con urgencia cautelosa. La directiva de investigación fue clara: confirmar la naturaleza de la anomalía perforando más profundo que cualquier misión antártica anterior. Las preparaciones comenzaron rápidamente con planes de empujar más allá de los datos de radar a la evidencia física. Mientras tanto, el eco repetido de la anomalía y la presencia en múltiples conjuntos de datos permanecieron sin explicación, alimentando especulaciones sobre lo que podría yacer abajo y cómo había permanecido oculto durante tanto tiempo. Ese año, se reunió una expedición especial de hielo profundo y se apresuró a la estación Kunlun en el duro invierno antártico. El equipo enfrentó un frío extremo, trabajando en turnos cortos, ya que las temperaturas causaban que los fluidos hidráulicos se congelaran y las herramientas se volvieran frágiles. Utilizando un taladro térmico modificado, combinando guía láser y taladros modulares, comenzaron a derretir su camino metro por metro a través de capas de hielo antiguas, algunas no expuestas a la luz solar durante millones de años. A medida que descendían, sensores de radar y magnéticos monitoreaban el progreso de cerca. En lugar de debilitarse, las lecturas electromagnéticas se intensificaron y surgió un patrón pulsante, latiendo constantemente cada pocos segundos. Después de casi 4.000 metros de perforación, el sonido de hielo molido cambió abruptamente a un eco agudo, señalando la presencia de un espacio hueco. El equipo detuvo el descenso y bajó una cámara de fibra óptica en el pozo. China abrió su base de investigación más nueva en la Antártida, conocida como Estación Kinling. Atiende hasta 80 personas. La transmisión de vídeo se estabilizó temblorosamente en una vista asombrosa. Una superficie curva, suave y metálica, cubierta de escarcha, pero reflejando luz bruscamente en bandas limpias como un espejo atrapado en hielo. Durante varios momentos tensos, el silencio cayó sobre el equipo. Y luego, el susurro se extendió. Este era el domo que habían visto en el radar, ahora finalmente confirmado como una realidad física. Este domo era masivo con dimensiones que excedían con creces cualquier caparazón de meteorito conocido. Los analistas de Beijing confirmaron rápidamente que las coordenadas coincidían con la firma de la anomalía G1. Con la aprobación de las autoridades, el pozo se amplió usando cortadores de plasma calentados, permitiendo que las cámaras se movieran libremente para capturar la extensión completa del domo. Lo que vieron fue diferente de cualquier formación natural. El domo se extendía más allá del alcance de la cámara, incrustado capa sobre capa en hielo cristalino que era más antiguo que la historia humana. Las muestras raspadas de la superficie del domo resistieron el derretimiento incluso bajo calor directo, desconcertando a los investigadores. Los espectrómetros portátiles no mostraron firmas espectrales coincidentes en registros científicos existentes. El material del domo era diferente de cualquier cosa terrestre, sugiriendo un mineral desconocido o composición artificial.
Su forma perfecta y propiedades reflectantes profundizaron aún más el misterio que rodeaba su origen y propósito. A medida que la perforación continuó en el hielo circundante, los sensores notaron vacíos irregulares y bolsas inconsistentes con la densidad homogénea del hielo. Los núcleos de hielo extraídos no estaban claros, sino turbios en lugares con pequeñas bolsas de líquido selladas dentro. Suspendidas en estas bolsas había hebras delgadas que se asemejaban a filamentos, ni venas minerales ni grietas simples. Las impresiones iniciales insinuaban algo orgánico, causando tanto fascinación como inquietud entre los científicos. Dentro del laboratorio de campo, estas muestras de hielo fueron parcialmente descongeladas para un examen más cercano bajo microscopios portátiles. Un investigador observó movimientos sutiles en los filamentos, pequeñas contracciones desencadenadas por cambios en la intensidad de la luz. Las pruebas repetidas confirmaron que esto no era una ilusión óptica o error del instrumento. Las hebras respondieron activamente a los estímulos ambientales. Este descubrimiento desafió las suposiciones sobre los límites de la vida en la Tierra, especialmente a tales profundidades y edades. Pruebas biológicas adicionales sugirieron que los filamentos estaban vivos, comportándose como si estuvieran tratando de seguir los haces de luz. El análisis genético usando secuenciadores portátiles entregó un shock. Las secuencias de ADN encontradas no coincidían con ningún organismo terrestre conocido. Eran más complejas que bacterias u hongos y mostraban signos de diseño ingenierizado o de otro modo antinatural. Las implicaciones fueron profundas. Estos podrían ser restos de formas de vida antiguas o extremófilos genéticamente distintos aislados durante millones de años. El científico principal propuso una explicación tentativa. El domo podría emitir un calor o radiación débil, pero constante suficiente para mantener pequeñas bolsas de agua líquida dentro del hielo, permitiendo que estos microbios sobrevivan a pesar del frío extremo. Esta teoría se ajustaba a las condiciones observadas, pero planteó nuevos temores. ¿Podría este microecosistema ser perturbado por la actividad humana? El alma de esta zona congelada parecía frágil pero persistente. 2 días después del muestreo inicial, el equipo notó cambios preocupantes. Varios viales sellados que contenían los filamentos de hielo comenzaron a mostrar picos de presión con burbujas que aparecían y desaparecían dentro. Cuando se examinaron bajo ampliación, las hebras microbianas se habían multiplicado, extendiéndose incluso más allá de sus zonas esperadas. También aparecieron repentinamente pequeñas manchas de óxido en herramientas cercanas, a pesar de que el equipo estaba seco y bien mantenido. Desde el escalofriante descubrimiento de filamentos vivos encerrados junto al domo, hasta las señales externas de un despertar profundo bajo el hielo, el enigma antártico se estaba moviendo más allá del misterio hacia una realidad peligrosa. En el momento en que los núcleos de hielo que contenían los filamentos delgados fueron descongelados en el laboratorio, los investigadores notaron algo sin precedentes. Las hebras se estaban moviendo. La expedición antártica dijo que han descubierto el cañón más grande de la Tierra. Durante la investigación polar, las contracciones sutiles, casi imperceptibles al principio, se volvieron más pronunciadas cuando se iluminaban, como si los filamentos estuvieran respondiendo deliberadamente a la luz. Esta reacción aturdió al equipo, ya que desafiaba la creencia común de que nada vivo podía soportar cautiverio congelado bajo kilómetros de hielo durante millones de años. La realización los golpeó. Estas no eran partículas inertes, sino organismos vivos de alguna manera preservados en lo profundo de la bóveda congelada de la Antártida. Con urgencia creciente, los científicos realizaron una serie de pruebas biológicas, incluida la secuenciación de ADN en el sitio. Los resultados fueron desconcertantes. El material genético no coincidía con ninguna forma de vida terrestre conocida. Los genes parecían complejos y aparentemente ingenierizados en lugar de evolucionados naturalmente, sugiriendo una forma de vida radicalmente diferente de cualquier cosa clasificada por la ciencia moderna. Este descubrimiento planteó profundas preguntas sobre los orígenes y la evolución de la vida, y si estos microbios pertenecían a la biosfera de la Tierra o insinuaban algo mucho más antiguo o más misterioso. Algunos miembros del equipo especularon que las formas de vida podrían ser extremófilos
organismos adaptados para sobrevivir en entornos duros, pero incluso las adaptaciones extremas parecían insuficientes para explicar su vitalidad después de potencialmente millones de años sellados bajo hielo. Otros susurraban que estos filamentos podrían ser restos de una biosfera olvidada que precede la vida conocida o incluso de origen alienígena. La atmósfera en el laboratorio cambió de emoción a inquietud a medida que las implicaciones de una forma de vida desconocida, aislada durante eones, comenzaron a hundirse. El investigador principal propuso una hipótesis intrigante. El domo metálico podría emitir un calor o radiación débil pero constante, creando pequeñas bolsas de agua líquida dentro del hielo, microhábitats donde estos organismos podrían sobrevivir contra todas las probabilidades. Esta fuente de energía podría haber sostenido la vida microbiana a través del frío antártico duro, efectivamente protegiéndola de la extinción. Aunque esta idea ofreció una explicación plausible, también sugirió que perturbar el entorno del domo podría desatar consecuencias biológicas desconocidas. En cuestión de días, la inquietud del equipo se profundizó. Varios de los viales sellados que contenían las muestras de filamentos comenzaron a mostrar cambios de presión y burbujas, signos de actividad metabólica o reproducción. Los microbios se multiplicaron rápidamente, mucho más rápido de lo que nadie esperaba bajo condiciones tan controladas. Junto a este aumento biológico, apareció óxido en superficies metálicas cercanas, una indicación de interacciones químicas que no fueron predichas. Esta actividad repentina causó una preocupación creciente sobre posibles contaminaciones o riesgos impredecibles planteados por las muestras. Durante la transferencia cuidadosa de las muestras a una ubicación más segura, ocurrió el desastre. Uno de los viales de contención se rompió, liberando un líquido nebuloso en el aire. El evento marcó un punto de inflexión y anunció lo que muchos llamarían más tarde el despertar bajo el domo. En minutos, los técnicos observaron cambios en la nieve circundante, un brillo oscuro extendiéndose hacia afuera, moviéndose como si estuviera vivo. Las imágenes de vigilancia confirmaron el fenómeno inquietante, capturando la sustancia oscura arrastrándose por el hielo hacia el sitio de excavación donde todo comenzó. Cada pulso fue seguido por un pico agudo en temperatura desde abajo, reforzando una conclusión sombría. Algo atrapado bajo el domo estaba respondiendo como si fuera activado o perturbado por la brecha. Esta presencia reactiva ya no estaba inactiva, se estaba despertando. A medida que los cambios biológicos y ambientales se intensificaron, los sistemas técnicos del campamento comenzaron a ceder bajo una presión extraña y escalada. Los científicos chinos han tenido éxito en perforar núcleos de hielo con una longitud total de 172 metros. Los monitores de energía fluctuaban salvajemente, mostrando caídas y aumentos de voltaje erráticos que desafiaban las fallas eléctricas típicas. Las brújulas giraban incontrolablemente en círculos completos, señalando interrupciones magnéticas masivas probablemente centradas alrededor de las coordenadas del domo. Las matrices de comunicación luchaban por mantener enlaces y múltiples drones que monitoreaban el sitio se desviaban del curso antes de estrellarse en el hielo. Los generadores de respaldo fallaban sin advertencia, sumergiendo el campamento en iluminación de emergencia. Estos mal funcionamientos en cascada sugerían que una poderosa fuerza electromagnética estaba interfiriendo con todo en su radio. Los intentos de aislar el equipo de perforación o apagar sistemas solo produjeron alivio temporal. Una vez que se reactivaban los sistemas, las perturbaciones regresaban con mayor intensidad. Los científicos enfrentaban una ola creciente, pero inexplicable, de inestabilidad tecnológica que recordaba fenómenos previamente relegados a escenarios teóricos o de ciencia ficción. Los oficiales de comunicaciones intentaron repetidamente contactar la estación cercana de Chongshan, pero se encontraron solo con transmisiones codificadas e ininteligibles. Este apagón efectivamente cortó el campamento de asistencia externa o coordinación. Los analistas identificaron que la interferencia de señal parecía emanar directamente desde debajo del domo, insinuando una fuente extraordinaria de energía electromagnética escondida bajo el hielo. El aislamiento añadió a la desesperación del equipo, cortados no solo físicamente, sino electrónicamente.
Siguiendo el caos técnico, vinieron los primeros temblores, pequeñas pero distintas vibraciones que sacudieron instrumentos sensibles. Poco después, un golpeteo mecánico rítmico más profundo rodó a través del suelo a intervalos constantes, sonando más como engranajes pesados girando que hielo natural cambiando. El pulso repetitivo y deliberado envió escalofríos a través de la tripulación de campo, que momentáneamente se congeló, insegura de si era un evento natural ominoso o algo completamente diferente. Con alarma creciente, el científico principal ordenó una evacuación inmediata y envió un retiro de emergencia codificado a Beijing. Sin embargo, antes de que estas órdenes pudieran ser completamente promulgadas, todo el sitio de excavación estalló en luz abrumadora. Un destello cegador explotó desde el pozo, seguido por una oleada de calor abrasador lo suficientemente poderoso como para derretir varios metros de hielo y nieve circundantes en segundos. El aumento repentino de temperatura excedió 20 grados Celsius instantáneamente, convirtiendo el terreno congelado en vapor y causando que las capas superficiales cercanas colapsaran hacia adentro. Dentro de la sala de control, los monitores de radiación se dispararon dramáticamente antes de caer abruptamente en silencio. Momentos después, lecturas de radiación negativas inesperadas sugirieron una extracción de energía inexplicable del aire mismo. Los científicos que revisaron el evento más tarde lo llamaron físicamente imposible, una reversión del orden natural, desafiando todas las leyes conocidas de la física. El incidente fue catastrófico y diferente de cualquier cosa registrada en la historia científica. Desde revelaciones biológicas en lo profundo del hielo hasta fallas técnicas en cascada en la superficie, el continente, una vez silencioso, había comenzado a exponer un pulso de vida y energía largo tiempo enterrado, y tal vez demasiado poderoso para contener. Después de la catástrofe en la estación Kunlun, la respuesta de Beijing fue rápida pero limitada. La Academia China de Ciencias culpó a una liberación natural de gas glacial conocida por causar aumentos repentinos de calor y falla de equipo, e insistió en que no hubo víctimas ni amenazas continuas. Sin embargo, su declaración omitió cualquier mención de la anomalía del radar, las muestras biológicas o el apagón que cortó el contacto con la base. La sospecha se profundizó cuando apareció en línea material filtrado que mostraba equipo de perforación, un destello cegador y un corte abrupto. El video desapareció de las principales plataformas en cuestión de horas, reemplazado por mensajes de error. Los fragmentos archivados confirmaron que las imágenes coincidían con las coordenadas de Kunlun. Poco después, circularon correos electrónicos anónimos con documentos de misión internos que describían pulsos magnéticos, reversiones de temperatura y un domo que se abrió solo. Un archivo afirmó que la exposición de muestras microbianas desencadenó la oleada mortal de energía. Cada filtración terminó con una advertencia: cese todas las consultas. Mientras los científicos internacionales exigían transparencia, China mantuvo silencio. Varios investigadores fueron silenciosamente reasignados, alimentando afirmaciones de un encubrimiento. Los medios globales estallaron después de que Joe Rogan analizara las imágenes, cuestionando la censura y señalando la larga historia de secreto de la Antártida. Su discusión reavivó el debate. ¿Por qué una liberación de gas causaría picos de radiación y una falla total de comunicaciones? Surgieron dos narrativas: la explicación oficial del evento natural y una teoría más oscura de algo antiguo despertando bajo el hielo. El misterio fracturó la confianza internacional, proyectando una sombra sobre la investigación antártica. Ya sea que el fenómeno fuera geológico o algo mucho más extraordinario, la verdad bajo la Antártida permanece enterrada y esperando. La increíble historia de los secretos congelados de la Antártida muestra cuánto queda por descubrir y entender bajo el hielo. Lo que exactamente encontró China puede cambiar para siempre nuestro conocimiento del planeta. ¿Qué crees que encontraron realmente los científicos chinos bajo el hielo antártico? ¿Crees que hay algo antiguo despertando o es simplemente un fenómeno geológico natural? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Llegamos al final de este video. Si encontraste esta inmersión en el misterioso descubrimiento antártico fascinante, asegúrate de darle like a este video y suscribirte para más exploraciones profundas de los mayores enigmas del mundo. Gracias por vernos.